en circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. ¿Qué tal? Soy Javier Macario, soy el coordinador del Centro de Formación de la Red Centroamericana de Organizaciones que Intervienen en Sufrimiento Social. Y en esta oportunidad quiero aprovechar en enviar un saludo a todos los hermanos y hermanas de la Raíz Latinoamérica, pero también un gran abrazo desde esta tierra del Quetzal a todos los amigos de Raíz Colombia. Que la pasen bien. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Castro. Actualmente soy del director de Cáritas Pastoral Social de la diócesis de Quiché en Guatemala, y por este medio quiero enviar un fraternal y caluroso saludo a todos los miembros de Raíz Colombia y a todos los miembros de la red de Raíz en Latinoamérica. Buenas tardes, soy Irene Serrano, vivo en Bucaramanga, coordino el centro de formación. Envío un saludo a todas las personas de la red de Raíz Colombia y de la red América Latina, de Raíz América Latina. Buenas noches, Palabra Plena. Hemos venido llevando las cosas en una dirección bien interesante. Construir un concepto, una concepción de la vida, una concepción del mundo, de la relación que tenemos con los otros y cómo de alguna manera nos convertimos en actores de la vida social, de la vida nacional, porque al final de cuentas nosotros somos nacionales del país que se guía por un Estado social de derecho constitucionalmente, aunque eso no se cumpla, pero se trata de eso, que vayamos introduciendo conceptos fundamentales, creándolos a raíz del desarrollo de Palabra Plena, de las distintas intervenciones, de las experiencias contadas aquí por los actores, que desde muchas vertientes tienen una actitud de compromiso o han puesto su compromiso en acto con la vida de las comunidades. Esta noche es muy interesante porque tenemos dos pasantes de la Universidad del Valle que están en un campo bien importante de la educación. Ellos lo van a mencionar para que nosotros dialoguemos con ellos y sepamos qué es lo que está pasando. Jaime, buenas noches. Brian, buenas noches. Me alegra saludarlos ya. Esto es Palabra Plena. Estábamos hablando, yo comencé preguntándoles si habían visto la selección, la serie de la selección. Les preguntaba si les había gustado y tenemos ciertas percepciones de eso, pero lo hacía porque como ustedes están en un campo tan importante como es el de la recreación, esta actividad de la vida, del espectáculo, por llamarlo así entre comillas, ¿por qué fueron ustedes de la universidad a trabajar en una corporación que hace tratamiento comunitario, que trabaja con las comunidades, siendo ustedes pues candidatos a profesionales universitarios? ¿Qué pasó? Sí, un poco la apuesta de nosotros es como reafirmar un componente que tiene la recreación, que es el trabajo con la comunidad. Nosotros veníamos trabajando en otros proyectos que viene implementando la universidad, que era un poco un trabajo de tejer desde adentro, con los estudiantes que entraban como a capacitarse para entrar a la universidad. Trabajamos un poco eso del proyecto de vida, y también trabajamos con un proyecto Calibra, que trabaja un poco las problemáticas del Colegio Santa Librada, y nuestra apuesta ahora era acercarnos directamente a la comunidad y empezar a trabajar estas problemáticas. ¿A partir de qué? A partir de la recreación. Quiere decir, la universidad les propuso a ustedes, digamos,
iniciar sí, los fundamentos con un proyecto de vida. Es decir, había una idea de tener proyecto de vida y a partir de ahí tomar decisiones del orden de ser estudiantes de la carrera y todo. Así un poco el proyecto Taller de Dialecto de Trabajo a los estudiantes era un poco entender que esos sujetos que salen como de la escuela salen a un mundo en el que deben de tener un proyecto de vida para empezar a caminarse al mundo universitario. Lo que les permite como encontrar esa necesidad de seguir estudiando es fortalecer ese proyecto de vida, pensar un poco qué quieren ser más allá. Y es un poco de las problemáticas con los jóvenes actualmente, y es que de pronto no se piensan tener un proyecto de vida, y eso como que no les permite encontrar la necesidad de estudiar y cómo es realmente importante estudiar para esos jóvenes. Entonces la universidad trataba de encaminar un poco ese proyecto de vida para afianzar esa necesidad de seguir estudiando. Esto que estás diciendo, Jaime, es muy importante porque están apareciendo unas situaciones. La universidad que comienza teniendo una preferencia, que ya no es por el conocimiento propiamente científico, es decir, lo de la profesión propiamente, sino que trata de apoyarse, de sustentarse ese conocimiento, esa aspiración profesional en un proyecto de vida. Es decir, empieza a priorizar el tema de los seres humanos, porque es de eso que se trata. Si los profesionales han sido formados en las demandas de proyectos de vida, se puede explicar que cualquier profesional tenga la opción de ir a trabajar en una comunidad, porque me decía Brian que tú elegiste ir a la comunidad a pesar de tener otra pasantía que era remunerada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Sí, señor. No, pues, todo surge debido a que pues, yo siempre me he desenvolvido pues, en este tipo de comunidad. Sí. Yo vivo allí en el sector del centro, muy cerca al Calvario. Entonces es una comunidad muy parecida a la comunidad donde actualmente estamos interviniendo. Antes de llegar pues, a la Corporación Viviendo, me hicieron una propuesta de hacer mis pasantías, mis prácticas allí en Imbanaco, la clínica Imbanaco, en un jardín que maneja un programa allí con los niños de todos los hijos de todos los trabajadores. Entonces pues a mí siempre me ha interesado trabajar con los jóvenes. De hecho, anteriormente había hecho trabajos con jóvenes en la Corporación para la Recreación Popular. Allí ya mi compañero y yo llevamos 2 años, 3 años trabajando en lo que es vacaciones recreativas, el programa de vacaciones recreativas. Y allí pues de allí surge como la idea de intervenir los jóvenes, y más en un contexto social que los excluye totalmente, porque el hecho de que el joven viva en un contexto donde la violencia se vive en todo momento, pues se excluye totalmente, y es allí donde digo yo, un profesional de la recreación entra como a ser parte de la vida de él, como dándole a entender de que no solamente el contexto donde él vive, que es guerra, violencia, no solamente es la forma de vivir, sino que hay otras formas, hay otros referentes, por decirlo de alguna manera. Las personas de este tipo se excluyen totalmente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los profesionales de la recreación? Entramos como a devolverles ese sueño de vivir, ese sueño de saber que sí tienen otra forma de vivir, de que no solamente es guerra, de que no solamente es violencia, sino que pueden enfrentar esas problemáticas con otro tipo de dinámicas. ¿Y qué es lo que la Corporación Viviendo y los lugares donde están les ha ofrecido como espacio para poder realizar este tipo de pensamiento, de teorización, de práctica, de sueño también como profesionales? ¿Qué les ofrece la corporación? Un poco lo que hemos encontrado desde la corporación es
entender eso de los centros de escucha, porque nosotros llegamos como a entender un poco qué es lo que trabaja la corporación y nos ajustamos a una metodología de intervención que son los centros de escucha, que son como espacios para escuchar a la comunidad, para intervenir. Son los espacios que se abren a la comunidad para entender un poco sus dinámicas y escuchar como esos sentires de estas personas. Y además ajustado a una metodología que trata de trabajar como la inclusión y el no apartar a estas personas de la comunidad como se trabajaría en otros medios de intervención, sino incluir a la comunidad para fortalecer como una red de apoyo que permita crear una capacidad de respuesta en la comunidad que les ayude a solucionar todas estas problemáticas. Un poco para entender lo que es la recreación y cómo entran estos escenarios, es entender que la recreación es una práctica general de toda la sociedad. Todas las personas se recrean de diferentes maneras y lo que se trabaja desde la universidad es pensar un poco eso de intervenir ese espacio, de que hayan unos mediadores, de que encuentren estrategias para que en este espacio se puedan trabajar formas de relacionamiento, formas de interactuar, conocimientos, pero que entra a ser diferente un poco a la escuela, porque no entramos con unos contenidos preestablecidos. No nos interesa fortalecer ciertos conocimientos teóricos, sino que entramos a escuchar la comunidad. Un poco dentro de los planteamientos de la recreación en la universidad, y es la idea de Paulo Freire de entender cómo el conocimiento parte de las necesidades de la comunidad y de ese contexto en el que se desarrollan. Bueno, las cosas se van poniendo de algún modo, ¿no? Vamos encontrando cómo distintos actores, distintos pensamientos, distintas necesidades e intereses van acudiendo a un escenario que, para el caso muy reiterado que se ha presentado aquí por parte de todos los entrevistados, o no los entrevistados, sino los habitantes del programa de Palabra Plena, los hablantes de Palabra Plena, han venido señalando: hay un campo, un centro de escucha. Ese centro de escucha es la invención de un proyecto filosófico, ético, estratégico, todo lo que ustedes quieran pensar, que brinda la posibilidad de establecer acciones muy importantes sobre los conflictos que tienen los seres humanos como tales, los que están sufriendo. Y en este caso, como Jaime lo ha dicho y como lo ha enfatizado Brian, este caso está señalado, centrado en los jóvenes que son discriminados, en los jóvenes que por muchas circunstancias que no se examinan son llevados a situaciones de pérdida, de formación de desecho, y entonces los excluyen, son estigmatizados, expulsados de las comunidades, de los sitios, de los lugares. Mire que Brian decía una cosa muy importante: él es vecino del lugar en donde, cuando uno oye decir el Calvario, las cosas terribles, y resulta que, siendo el vecino y motivado por sus intereses personales, por su imaginación, su inteligencia, toda su novela particular, mira de otro modo eso que pasa allá en el Calvario, y siendo profesional se deja llevar por esa elección y no busca otra cosa, sino puede servir. Nosotros podemos hacer lo mismo. Los políticos, los actores sociales, los que gobiernan, los que participan, los que establecen decisiones en políticas públicas, podrían ir tomando en cuenta el inventario de estas intervenciones, de estas experiencias, e ir llenando de esperanza al país nacional. Porque estos son jóvenes, Jaime, Brian, yo también, somos jóvenes interesados en que las cosas florezcan, de que haya una esperanza que se vuelva real, y es a partir de decisiones. Entonces, estamos en Palabra Plena con dos pasantes de la universidad que nos están indicando que la universidad
puede también poner la mirada en esta nueva forma, en esta nueva estrategia de intervención en la comunidad. Acompáñenos, ya regresamos después de los comerciales para que continuemos hablando con ellos de esto que es tan importante para la paz, para la convivencia nacional. Ya regresamos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Corporación Vivienda. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Centro de escucha. Qué bueno sería que nos antojáramos todos, como se ha dicho aquí algunas veces y como se planteaba en alguno de los programas, que fuésemos resolviendo tener un centro de escucha cada uno, ir promoviendo que todos los lugares relacionales fuesen centros de escucha. Como nos vienen diciendo Jaime y Brian, ellos tienen un lugar que les ha ofrecido la corporación para hacer su realización profesional, para rendir sus cuentas a la universidad, que es un centro de escucha. Entiendo, Jaime, Brian, que en Potrero Grande, en el Retiro, ¿cómo ha sido esa experiencia del encuentro de ustedes universitarios con la comunidad de estos lugares? Un poco lo que encontramos cuando llegamos a la comunidad es, en los primeros diagnósticos que hicimos fue la poca capacidad de soñar que tienen estos jóvenes. Un poco no se proyectan tanto a futuro porque el día de ellos es la violencia y cómo es una realidad de que muchos de estos jóvenes pueden morir jóvenes. Entonces, el enfrentarse a esa realidad empieza a crear como en ellos una capacidad de no proyectarse hacia futuro, y es porque se empieza a mermar esa capacidad de sueño. Entonces, como potencial encontramos ampliarle a estos jóvenes esos referentes o esa capacidad de soñar para que puedan entender, pues pensar un poco qué sería vivir más adelante, y vivir más adelante significa encontrar ciertas estrategias para tener una mejor forma de vida, que podría ser vincularse a un centro educativo. Otra realidad que encontramos es, digamos en el caso del Retiro, se crean como unas barreras imaginarias, entonces empieza a ser muy limitado el espacio en el que se desenvuelven estos jóvenes. Y desde todo esto que empezamos a ver, parten nuestras dos propuestas. Por un lado, empezamos a trabajar lo que es un carnaval, empezar a trabajar, entender esas actividades recreativas y cómo se pueden potencializar para el trabajo comunitario. Un poco entender el carnaval no es crear un evento para que la comunidad festeje solamente,
sino crear espacios en los que se puedan intervenir la comunidad y que se acerquen a ellos un poco. Entenderlos es ver un poco que a partir de la construcción de una máscara se puede pensar en el sujeto, en cómo ser otra persona, también vincularlos a una actividad conjunta también les permite a ellos sentirse que pueden llegar a lograr cosas y sentirse y entender de que para crear esto que es tan grande como es un carnaval, se deben unir y cómo las comunidades se pueden unir para crear estos grandes eventos. Y por otro lado, entendemos un poco la propuesta de eso, de ampliar los referentes, de que la concepción de mundo, de ciudad, no se limite a este espacio, sino crear un referente más amplio, y ahí nace un poco la propuesta de trabajar eso de la ciudad, que les va a explicar un poco mi compañero. Pues sí, viendo que los muchachos están encerrados en su barrio, porque pues lo que es más que todo en el barrio del Retiro, los muchachos están en una problemática y son las famosas fronteras invisibles. Pero los muchachos muchas veces no pueden salir de una cuadra, porque si pasan a la otra cuadra ya están corriendo el peligro de ser asesinados. Entonces los muchachos se encajonan de tal manera de que sus referentes quedan reducidos. Y si vamos más allá, los referentes de ellos son solamente referentes de violencia, porque han crecido en un contexto totalmente violento. Entonces los muchachos van creciendo con ese referente, y por eso vemos que al futuro son muchachos que a los 12, 13, 14 años ya están entregados a las pandillas, ya están entregados a la violencia. Entonces una de las propuestas, aparte del carnaval, es como ampliar esos referentes de barrio, tanto de barrio como de ciudad, donde los muchachos se integren con otros grupos, visibilicen otro tipo de grupos, de regiones dentro de la ciudad, dentro del Valle del Cauca, que permitan ampliar esos referentes, donde ellos puedan ver de que no solamente están en el barrio y de que no solamente hay violencia, sino que hay otros tipos de ver la vida. Hemos propuesto una ruta turística, por decirlo de alguna manera, donde podamos sacar a los muchachos del barrio y que visiten los diferentes tipos culturales de la ciudad, como el Cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey, la biblioteca departamental, el estadio, y que también se integren con estos grupos, con estos guetos que hay dentro de la ciudad, como los muchachos que practican parkour allí en la tertulia, los muchachos que constantemente están haciendo deporte afuera del estadio. Entonces, cómo al momento de ellos integrarse con estos grupos pueden ampliar sus referentes, pueden ver de que no solamente es violencia, sino que a partir del fútbol, a partir de otro tipo de deporte, a partir de otra relación con la persona, surgen nuevas cosas y surgen nuevas maneras de ver la vida. La universidad en los barrios, en la comunidad, ¿cómo sería de importante que esta reflexión propuesta hoy por Palabra Plena se asumiese por las universidades? Porque lo que está testimoniado aquí es que cualquier profesión, para el caso tenemos los profesionales en la recreación, el deporte, pero cualquier profesión que esté asistida por una intencionalidad de llevar a sus estudiantes, a sus futuros profesionales, a la comunidad, de insertarse con ellos, de presentarse como el otro que para esas comunidades no existe y que aparece como un enigma, como una cosa tabú, está cercano. Porque en lo que dice Brian hay una consecuencia, digamos, de esta acción, y es que el otro aparece, ese otro que está ocultado, surge y se enfrenta y está en el encuentro deportivo, está en el encuentro recreativo, hace vínculo. Pero Brian
lleva las cosas más allá, es decir, cómo esos vínculos empiezan a extenderse a partir de la acción que cada uno de esos que se antojan de estar en una red, por ejemplo, en un centro de escucha, van difundiendo y se van creando los nexos, los discursos para construir una nacionalidad que es lo que requiere este país. Pero es muy importante que nosotros interroguemos desde aquí a la universidad, que le preguntemos qué pasa si ella asume que el conocimiento científico no riñe en ningún momento con la experiencia de la vida, como ha dicho Jaime. Han partido de un proyecto de vida. El propio proyecto, la utopía de un proyecto de vida los hace moverse como jóvenes a ofrecerse al otro, a entender la demanda del otro, a comprender, a enredarse, podríamos decir, para proponer soluciones en pequeño, pero que sumadas van haciendo una complejidad inmensa que explica el problema de la vida nacional. Este es un compromiso de tipo ético que no solamente tienen ellos, tiene este espacio, sino que tienen que pensar quienes son actores fundamentales de la vida nacional. Pensar la universidad podría pasar por insertarse con la vida nacional. Los esperamos el próximo martes en Palabra Plena. Jaime, muchas gracias por estar en el programa. Brian, muchas gracias. Esperamos que más adelante estas ideas en otras condiciones, otro lugar, puedan ser pues ya el balance de unas realizaciones bien interesantes como las que se vienen dando. Cuídense mucho, felicidades y muchos éxitos en su labor. Gracias. A ustedes, martes próximo, Palabra Plena. Ayúdenos a enredarnos. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.